Hola, bona tarda, bones tardes. Moltes gràcies a tots i a totes per estar avui de nou amb nosaltres compartint aquest esdeveniment. En el mes de juny, encara en confinament, el Reial Club de Tenis Barcelona iniciava un cicle de conferències online que organitzem de la mà del patrocinador del club Mapfre. Vam celebrar entre els mesos de juny i juliol 3 conferències sobre temes d'actualitat amb un gran èxit de participació. Des del Reial Club de Tenis Barcelona volem donar les gràcies a Mapfre pel suport en aquests esdeveniments. I avui ens retrobem per gaudir d'una nova conferència d'aquest cicle. Per presentar-vos la xerrada i presentar el ponent, dono la paraula al Sergi Sánchez Sierra, que és el cap de Relacions Institucionals i Desenvolupament de Xarxes Comercials de Mapfre a Catalunya i Balears. Hola, Sergi, benvingut. Bona tarda, Neus. Gràcies, Neus. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair-los la seva assistència a aquesta sessió. Com ha comentat la Neus, la sessió d'avui és una més de les que ja vam iniciar a l'estiu amb el cicle de jornades dirigits a tots els socis del Reial Club de Tenis Barcelona i on en vam tractar temes d'actualitat com la situació econòmica amb la pandèmia, amb el professor Gai de Liébana, que recordaran, o també la planificació de la successió des d'un punt de vista tant civil com fiscal com financer assegurador. Per nosaltres és un orgull i un honor seguir vinculats novament al Reial Club de Tenis Barcelona, amb qui ja portem diversos anys de col·laboració i estem encantats de poder afiançar una miqueta aquesta relació que ens uneix des de fa tant de temps. Avui, com saben, tractarem un tema capital per a aquelles persones que s'acaben de jubilar o que tenen una perspectiva de fer-ho properament, en els propers anys. Es tracta de conèixer en profunditat com podem planificar la recuperació del nostre pla de pensions de la manera més eficaç possible i des de diferents aspectes, ja siguin financers o fiscals. Per tot això, comptem amb la presència d'un ponent d'absoluta garantia, l'Alfredo Hernández, a qui aprofito per saludar. Alfredo, buenas tardes. Bona tarda. Actualment, y como deferencia a Alfredo, paso al castellano. Actualmente es el director territorial de Barcelona en la unidad especializada en vida, salud, ahorro y gestión patrimonial de Mapfre en Barcelona. Alfredo, permíteme 2 segunditos que haga un breve resumen de tu curricular. Alfredo es titulado en Administración y Dirección de Empresas, asesor financiero en EFPA y también el título de gestor patrimonial por la Fundación de Estudios Financieros. Sin más, bueno, sí que quiero hacer un pequeño guiño aquí también en que Alfredo además es un enamorado de la raqueta, un enamorado del tenis. Sin más, ya les dejo con la ponencia, les dejo con Alfredo, disfruten de la misma y simplemente decirles que durante la sesión van a poder realizar preguntas a través de la pestañita que tienen a mano derecha de preguntas, las van dejando allí, cuando las van reflejando, las van escribiendo, nosotros las recogeremos todas y al finalizar la sesión se las trasladaremos al ponente, Alfredo, para que las pueda contestar en directo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por su atención y adelante, Alfredo. Bueno, gracias, Neus, gracias, Sergi, y gracias al Real Club de Tenis Barcelona por darnos la oportunidad de formar parte de este ciclo de conferencias que, como bien ha dicho Neus, empezasteis en el mes de junio y bueno, continuamos nosotros hoy con el tema de pensiones. Lo ha dicho ya Sergi, ¿no? En la jornada de hoy vamos a tratar uno de los temas que yo considero que está en boca de todas esas personas próximas a la jubilación y que han decidido complementar, pues en cierta manera, su pensión pública con aportaciones a planes de pensiones. Analizaremos pues skills para lograrlos, cómo liquidarlo con la mejor menor presión fiscal, perdón, y teniendo en cuenta sobre todo las necesidades financieras que tendremos una vez que nos jubilemos. Para ello me van a permitir que les introduzca pues los 5 puntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta ponencia. Primero pasaremos por una pequeña reflexión breve sobre el ahorro, la situación actual de los mercados de renta fija, cómo afrontar esta situación frente a lo que tengo que empezar a hacer ahora que estoy jubilado.
En un segundo punto, tomaremos la reforma en materia de pensiones del 2011 y el IRPF 2014. En un tercer punto, analizaremos la tipología de clientes que nos vamos encontrando aquí en la casa cuando vamos a analizar este tipo de supuestos. En este punto 4, factores a tener en cuenta a la hora de liquidar. Esto sí que va a ser de tremenda importancia, ¿no? Saber qué voy a hacer antes de ponerme a tomar esa decisión de liquidación y de planificación financiera. Y en este último punto 5 estudiaremos, pues veremos un estudio personalizado ad hoc de un cliente que se jubiló pues, este año y lo queremos presentar. Y como ha dicho Sergi, posteriormente abriremos turnos o preguntas y bueno, todo lo que ustedes quieran preguntarnos, pues ahí está. Si por tiempo no hay posibilidad de contestar a todo el mundo, al final tendrán ustedes teléfono, correo electrónico para cualquier consulta, se las contestaremos. Empezamos. Primer punto, hablábamos de la reflexión sobre el ahorro. En esta primera fase de la actividad, que llamamos fase de acumulación, que ahí no vamos a entrar, pues es donde empezamos a consolidar nuestros primeros ahorros, nuestros primeros patrimonios y ya nos ponemos cerca de la fase de jubilación, que es la que a nosotros ahora mismo nos importa más, ¿no? En esa fase de jubilación es donde los expertos llaman fase de desacumulación. Me permiten un guiño y me van a permitir introducir un concepto que es vértigo a la jubilación. Y aquí quiero recordar que esto lo copio de una clienta, ¿no? Que hace unos años, estando estudiando esto que estamos haciendo ahora, pues me decía, oye, Alfredo, yo realmente a partir de ahora tengo que solucionar dos grandes problemas que tengo, ¿no? El primer problema es que voy a pasar el día de la jubilación de ganar una cantidad, pues en torno a los 100.000 euros. Esta persona era ingeniero de Telefónica, prejubilada, y voy a pasar de cobrar pues cerca de 100.000 euros al día siguiente a tener pensión máxima en torno a unos 36.000. Y afortunadamente que tenía pensión máxima, porque algunos gaps de diferencia podemos hablar de pensiones mínimas y vamos a estar hablando de gente con 18 o 25.000 euros, ¿no? Y ese es el primer problema que tengo, que voy a tener un escalón sustancial a la hora de afrontar cómo voy a ir desarrollando mis gastos a futuro. Y el segundo problema que tengo importante, ¿cuál es? Pues que yo he acumulado un capital. Yo tengo ahora mismo un importante fondo de pensiones, tengo fondos, tengo acciones, tengo depósitos, pero tengo que saber cómo liquidar esto. Este es el segundo miedo que tengo. Esto es saber de qué manera voy a liquidar mi plan de pensiones, de qué manera voy a pagar menos impuestos y, sobre todo, permítanme la expresión, hasta cuándo me va a durar el dinero, hasta cuándo la leche va a poder seguir dando, la vaca, perdón, va a seguir dando leche, ¿no? Hasta cuándo voy a poder disfrutar de este nivel de vida que yo tengo ahora mismo, bueno, pues sin perder calidad, ¿no? Pues esto es una de las cosas que a día de hoy queremos, bueno, pues reflexionar con ustedes y que vean en las próximas diapositivas. Paso a la siguiente reflexión. Aquí, bueno, nos preguntamos cuando alguien se interesa por un sistema para rentabilizar sus ahorros, ¿cuál es la pregunta más habitual que nos hacemos, ¿no? Pues yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar por ello? Pues venimos de una cultura del ahorro, de la inversión, en la cual pues generalmente la gente invertíamos o invertían en deuda pública, en depósitos, en fondos. ¿Pero qué ha pasado en los últimos años? Pues los últimos años, si recordamos los que están próximos a la jubilación, pues hemos podido coger algún depósito, alguna cuenta al 6%, estoy hablando a lo mejor hace 15 años. Yo estoy recordando ahora en ver que además el depósito Bankia creciente queda un 3, 4, 5, 6 y esto fue hace como 15 años, más o menos. Pero de ahí hemos pasado a tipos de hace 7, 8 años, al 2%, en torno al 2, 2 y pico, y esto ya, bueno, pues es una variable a tener en cuenta a la hora de planificar ese ahorro en los años que me quedan, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual? Pues tipos de interés en torno al cero. Ahora mismo sabemos que cuando nos planteamos una inversión, cuando ya estoy empezando mi proceso de jubilación, pues tenemos que saber que la deuda, las rentas están próximas al 0,5, 0,7, en algunos momentos hasta negativas, y por eso se me crea una incertidumbre de dónde invertir. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Esta sería la pregunta, esta es la reflexión, ¿vale? Esto
no es lo que nos va a acometer en esta conferencia, ¿no? No vamos a hablar de alternativas de inversión, vamos a hablar de fiscalidad y de planificación fiscal más que de planificación financiera. Por eso ahí lo dejo, ¿no? ¿Cuánto riesgo tengo y estoy dispuesto a asumir para planificar mi futuro económico, ¿no? Pasaríamos al punto 2, donde muy breve quiero hacer una reseña rápida de cuál es la situación de la reforma del 2011, pues recordarles que antes nos podíamos jubilar con 65 años y con la nueva reglamentación, pues a partir del 2027 nos tendremos que jubilar con 67, pues gente que en este año 2020 se jubile, pues tendrá que haber cotizado 37 años. Ahí tienen las tablas, esto tampoco es ahora muy significativo, pero es importante saber que a medida que van pasando los años, pues tendré que ser más mayor para jubilarme y además tener más años cotizados, como muestra la segunda parte de la diapositiva. Años cotizados necesarios para llegar al 100% de la base reguladora, pues como he dicho antes, de 35 a 37 en el año 2027. ¿Cuántos años me computarán? Pues hemos pasado de 15 años a 25. En el año 2022 serán 25. En este año 2020 sabemos que son 23. Si esto va por donde creemos y seguimos un poco la dinámica de algunos países europeos, se habla de conseguir llegar a toda la vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es esta situación de análisis que los que están en situación de prejubilación ahora mismo, pues tienen que echar cuentas porque el jubilarse este año, el año siguiente, pues a lo mejor tengo que estar cotizando un poquito más o un poquito menos, ¿no? Y ahí paramos. Vamos a pasar a la parte ya más de IRPF, la parte fiscal. Y aquí sí que me quiero parar mucho más. Este es uno de los secretos de esta ponencia. La situación transitoria que se genera en el año 2015 es la siguiente. Hablo y resumo qué es la situación transitoria. Hasta el 2015, todos los partícipes de planes de pensiones, una vez que se jubilaban, tenían el derecho de elegir cómo querían y cuándo querían hacer uso de ese 40% de reducción de las aportaciones anteriores al 2007. Esas bonificaciones que la ley me contempla, en el año 2015, Hacienda dice no, a partir de ahora las personas que se jubilen tienen solamente el año que se jubilen más 2 para poder tener ese derecho. Eso significa que un jubilado en este año 2020 tiene solamente este año y 2 años más para optar a esa reducción del 40% de todos esos derechos consolidados que yo tengo anteriores al 2007. Contingencias acaecidas entre el 2011 y 2014. Ahí se abre un abanico de años en el cual Hacienda dice, oye, pues mira, si usted se ha jubilado en el 2011, le dejo 8 años hacia adelante para que decida cuándo coger ese dinero y bueno, pues tener esa bonificación. Señores que se jubilan en el año 2014, pues sabemos que pueden llegar a pensárselo hasta el año 2022. Por lo tanto, hay que tener en cuenta en qué año yo me he jubilado para no tener, bueno, pues esa imposibilidad de poder acceder a esta reducción del 40%, ¿vale? Contingencias en la tercera parte, ya que decías en 2010, lógicamente esta gente ya lo ha perdido. En el año 2018, todos los jubilados 2010 con anterioridad han perdido esta bonificación. Es importante también establecer que esta bonificación solo se contempla la primera vez que hago líquido mi plan de pensiones en forma de capital. Si yo en 2020 quiero coger una parte y en 2021 quisiera coger otra, la bonificación de la parte anterior al 2007 solo sería la del año 2020, la de la primera vez que yo hago uso de ese 40%, ¿vale? Esto, como les he dicho, es una gran señal de alarma para que todas esas personas que se han jubilado en 2012 y 2018, en el 2020 perderán la reducción del 40%. Y así sucesivamente hasta pues, gente que se jubiló, como hemos visto, en 2014, que llegará hasta el 2022. Esto va a ser una de las grandes
un gran talismán a la hora luego de ver ese estudio que vamos a contemplar. Tipología de clientes. Pasamos al punto 3. Aquí lo que vamos a ver es pues esos diferentes casos que nos vamos encontrando de clientes a lo largo de los estudios y vamos a resumirlos, hacer una pequeña matización a ver si les puede aportar algún tipo de ayuda, ¿no? Clientes que deciden cobrar su pensión en la fecha de jubilación. Pues esto es muy típico. Yo tengo mi plan de pensiones, oye, mi plan de pensiones lo voy a cobrar el día que me jubile. A partir de ahí empiezo a liquidarlo de una manera o de otra. La ley contempla, como sabemos, capital, renta, mixto, luego lo vemos, ¿no? Y esta sería una de las supuestos de clientes que nos vamos a encontrar, ¿no? Clientes prejubilados que no están cobrando todavía prestación de jubilación por seguridad social y no han liquidado su plan de pensiones. Aquí contemplamos pues todos los clientes que, bueno, pues un partícipe que tiene 62 años se puede prejubilar, está cobrando su desempleo y, bueno, pues hasta los 65 o algunos hasta los 63 van a seguir ahí en situación de desempleo sin cobrar prestaciones y una vez que llegan a los 65, pues ahí tienen la posibilidad y deciden cobrar su plan de pensiones. Esto es importante puntualizarlo porque hay que analizar, porque este tipo de supuestos, luego lo veremos, a veces es más interesante cogerlo no a la jubilación, sino por un supuesto de liquidez que en este caso es el desempleo. El desempleo me permite la legislación, yo en el momento que ya estoy prejubilado, decir, oye, pues en este momento que mis ingresos pues han pasado de ganar 40.000 o 50.000 a tener el paro y a lo mejor ya termino el paro y no tengo ningún otro rendimiento, pues voy sacando mi plan de pensiones por contingencias de desempleo y podemos llegar a tipos medios pues del 0%. Puede ser personas que saquen el fondo de pensiones sin ningún tipo de tributación. Esto es bastante interesante. Clientes que no quieren cobrar el plan de pensiones una vez jubilados. Bueno, pues estos son partícipes que por su situación familiar, económica, deciden una vez llegado a los 65 años no cobrar el plan de pensiones, ¿no? Decir, oye, pues mira, yo lo dejo ahí para mi jubilación, para herederos, lo dejo ahí para, bueno, si mañana lo necesito, tiro de él, ¿no? Esto hay que tener presente que si yo pierdo la ventaja fiscal del 40%, una vez que yo quiera rescatarlo, si lo necesito por una contingencia, pues no sé, de dependencia o temas que estamos viendo ahora con la desgraciada crisis del COVID o en el año 2008 también gente que necesitó ir tirando el plan de pensiones, pues a lo mejor hasta para sus hijos, ¿no? Porque en esa crisis sabemos que la mayor financiación que hubo en las familias muchas veces fueron los abuelos, ¿no? Pues este tipo de contingencias hay que tenerlas un poco establecidas para bueno, a ver qué coste fiscal voy a tener a futuro. También lo veremos en el supuesto último. Este cuarto punto veremos también, contemplamos, partícipes de un plan al que se le reconoce una discapacidad. Esto afortunadamente no son muchos, pero sí nos encontramos personas que, bueno, tienen su plan de pensiones, en un momento puntual se les concede una invalidez, pues si es psicológica o si es física del 33-65% y ahí pues se les abre la puerta a poder también rescatar el plan de pensiones. Hay muchas veces lo más aconsejable, digo muchas veces porque la ley contempla que hasta 3 IPREMs pues no paga impuestos. Entonces, bueno, pues hace su estudio y bueno, valoramos de qué manera sacar el plan de pensiones para tener la mayor previsión fiscal que casi siempre suele ser baja, por no decir nula, ¿no? Bueno, otros clientes jubilados hace años que han cobrado parte de su plan de pensiones en forma de capital. Pues aquí lo que nos viene a decir son clientes que en un momento puntual ya se han jubilado hace años y han hecho alguna disposición de su plan de pensiones. ¿Por qué decimos actualmente que aún habiendo cobrado el plan de pensiones en forma de capital, se sienten a hablar con su banco, con su aseguradora para hacer el análisis de los derechos consolidados? Pues porque actualmente a lo mejor todavía tienen ese derecho. Si no se han jubilado anteriores al 2010 y se han jubilado hace 2 o 3 años o 4 años, aún yo habiendo cogido parte de mi plan de pensiones en forma de capital, puede ser un plan de pensiones de los que todavía no he cogido las aportaciones al 2007. Por lo tanto, la ley contempla la posibilidad de sí disponer de esa parte no consumida del 40% anterior al 2007. Entonces, esto es una de las
cosas que aún habiendo cogido mi fondo de pensiones de forma capital es conveniente por lo menos preguntar al banco, ¿no? Clientes jubilados que ya están cobrando su plan de pensiones en forma de renta financiera o actuarial y que todavía no han utilizado el derecho de cobrarlo en forma de capital. Y aquí nos encontramos infinidad de clientes. Y hago una diferenciación entre renta financiera y renta actuarial. Una renta financiera es aquella en la cual yo tengo mi plan de pensiones con un saldo, pongamos, de 100.000 euros y yo le digo a mi entidad, oye, o a mi aseguradora, quiero que me deis en mi plan de pensiones, no lo sé, 1.000 euros al mes. Pues el fondo va a seguir teniendo su oscilación y yo lo único que voy a ir cobrando son 1.000 euros al mes. Subirá, bajará, tendré más rentas o menos rentas acorde con la evolución del fondo. Eso sería una renta financiera. Y una renta actuarial, lo que ha hecho el partícipe en un momento puntual es decir, oye, todo mi saldo de fondo de pensiones o parte lo he transformado a una renta cierta, vitalicia, temporal, que sé la duración, sé la cantidad y sé el plazo que voy a cobrar por fallecimiento durante unos años. Bien, bueno, pues todas estas modalidades de renta contemplan la posibilidad de, en un momento puntual como es el actual, todavía analizar y rescatar el fondo de pensiones en forma de capital, porque no he hecho uso de ese derecho. La ley me contempla, si yo estoy cobrando un fondo de pensiones en renta financiera, llegar a mi fondo y preguntar, oye, ¿cuántos derechos consolidados me quedan anteriores al 2007? Pues me quedan X cantidad. Pues esa cantidad hoy la podría sacar si estoy en esta horquilla de años para poder tener la bonificación del 40. Y con una renta actuarial, pues exactamente igual. Esto nos pasa a nosotros pues bastante con partícipes que tenemos con rentas casadas hace pues, 8, 10, 12 años a tipos, bueno, pues tipos interesantes. Hay tipos hasta de 3 y 4% y que a día de hoy pues nos hemos planteado con el cliente, oye, vamos a perder o no la ventaja fiscal de ese 40%, hay que analizarlo, pero claro, cambiamos rentabilidad por fiscalidad, hay que echar cuentas, porque claro, tipos actuales, si rescatamos aun teniendo esa bonificación, no vamos a poder tener un producto con estos tipos de interés, ¿no? Entonces, esto, gente que tenga contratadas rentas actuariales, es muy, muy interesante que se analicen y se eche cuentas. Bien, beneficiarios de un plan de pensiones por fallecimiento, que aún no lo han liquidado. Bueno, pues aquí nos encontramos pues partícipes que ya han fallecido y bueno, pues la persona beneficiaria o beneficiarios del plan de pensiones pues todavía tienen ahí el dinero pendiente de liquidar o son susceptibles ya de esos derechos económicos liquidarlos, ¿no? Sí es cierto que aquí hay que matizar que por fallecimiento el fondo de pensiones a la hora de liquidarlo pues es un rendimiento de trabajo. Por lo tanto, hay que hacer un estudio pues si conviene, depende de la edad del beneficiario, pues cogerlo en forma de renta, cogerlo en forma de capital, porque son derechos económicos. Bien, y por último, jubilados parcialmente que todavía mantienen sus derechos económicos sin liquidar. Esto es una modificación que no lleva muchos años de la Seguridad Social. Aquellas personas que están jubiladas parcialmente, también ya nos vamos encontrando jubilación flexible, jubilación activa, en este caso una jubilación parcial, pues lo que me permite al final es mi empresa, pues trabajo a media jornada, ya empiezo a cobrar y ya estoy jubilado con el 50%, por ejemplo, pongamos el caso, y lo que sí me permite es ya cobrar jubilación y seguir trabajando. Por lo tanto, Hacienda me dice, oye, la legislación contempla la posibilidad de, en ese momento, si ya quiero, puedo cobrar mi plan de pensiones. Puedo elegir, ¿no? Aquí tengo la dualidad de poder elegir a cobrarlo ahora o cuando ya tenga el 100% de la prestación de mi jubilación a los 65 o a los 63, a la edad que se estipule, ¿no? Y aquí, ¿por qué merecería a lo mejor la pena cogerlo antes o cogerlo después? Pues estoy acordándome ahora de un caso de una clienta, ¿no? Que además fue hace un par de años. Aquí a lo mejor simplemente pasa que tengo que analizar si financieramente mis ingresos son más este año que los próximos años. Si hay alguna previsión de que suban los impuestos, al final si tengo una estabilidad más o menos de ingresos, porque lo que voy a cobrar ahora más o menos es lo mismo que lo que voy a cobrar cuando esté ya en pasivo cobrando pensión de 37.000, pues ahí me daría un poco lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí veremos la situación de cada uno y fiscalmente lo más rentable, ¿no? Vale, vamos al punto 4.
En el punto 4 vamos a pasar por los factores que hay que tener en cuenta a la hora de liquidar a un plan de pensiones. Y este siempre lo ponemos el primero, ¿no? Alguna gente sonríe, ¿no? Y dice, no crearse ideas preconcebidas por las experiencias de compañeros de trabajo, amigos y familiares. Esto es muy habitual. Cuando ya nos jubilamos, ahí preguntamos a mi compañero de trabajo, a mi cuñado, a mi amigo, a mi vecino que ya está jubilado, hablo con mi asesor fiscal, hablo con el señor de banco, hablo con el asesor de Mafre, hablo con mucha gente, ¿no? Y muchas veces nos encontramos gente que viene ya con ideas preconcebidas. Yo siempre digo, mira, hay que ser un poco aséptico en todo esto, ¿no? Hay que decir, oye, pues voy a escuchar, voy a oír, pero al final esto se tiene que plasmar en números, que 2 y 2 son 4 y vamos a ver qué me sale mejor, ¿no? Siempre acorde con mi situación familiar y personal, ¿no? Con esos flujos de necesidades económicas que quiero o necesito a lo largo de mi vida, ¿no? Una vez que ya me jubile. Y este es un punto que, como les decía, tenemos que tener muy presente. Vamos a cuantificar la futura estimación de rentas necesarias para mantener el nivel económico deseado de vida, siempre en términos netos, descontando impuestos. Esto es algo muy habitual. Yo necesito 1.000 euros, necesito 2.000 euros de mi fondo de pensiones. Bien, pero 1.000 euros netos, 1.000 euros brutos, porque esto es un rendimiento del trabajo. Al final yo tengo que sumar lo que tengo de pensión, tengo que sumar si tengo un rendimiento de capital inmobiliario de unas casas que tengo alquiladas, tengo que sumar si tengo publicaciones que todavía me dan derechos de autor, tengo que meter pues dinero que me van dando de rendimientos de capital inmobiliario. Todo esto al final suma, tengo que hacer una proyección económica, me lo meto en el tema fiscal y digo, oye, pues mira, yo a partir de aquí no necesito coger 1.000, necesito coger 1.300 para mantener mi calidad de vida de 3.000 euros al mes. Pues todo esto hay que llevarlo, como decimos, siempre a términos netos, metiendo no solo la parte que me van dando del fondo de pensiones, que esto es uno de los grandes errores, que me hace una fiscalidad solo con lo que me van dando del fondo de pensiones, pero no me lo integran con todas la base de cotización. Bien, ¿qué derechos consolidados tengo anteriores y posteriores al 2007? Lo que hemos hablado antes de la bonificación del 40. Como hemos dicho, esto es fundamental. Tengo que saber exactamente la foto de lo que tengo anterior al 2007 y posterior al 2007. Y tremendamente importante, y vuelvo a repetir, no me cansaré, la bonificación del 40 solamente es el primer año, no digo año, si tuviera 2 fondos de pensiones sería solo la primera vez. La primera vez que yo cojo mi plan de pensiones. Por lo tanto, en 2020, si cojo un trocito de mi plan de pensiones, en 2021, si tiene derecho a alguno de los otros que tenga, ya lo he perdido. Importante, foto anterior, foto posterior, para luego integrarlo en el estudio. Bien, planificación sucesoria, hacer un estudio exhaustivo de beneficiarios de los planes de pensiones. No se tributa en sucesiones, se considera rendimiento de trabajo. Y este punto, pues posiblemente es de los que más nos tenemos que parar. Aquí si estuviéramos ahora mismo en un aforo y les pudiera ver la cara y estar con ustedes, yo siempre aquí hago un juego y les digo, yo creo que soy vidente y yo creo que sabría qué beneficiarios tienen ustedes en sus planes de pensiones. Y a lo mejor me confundo en un 20%, porque generalmente todo el mundo tiene lo que marca la gestora y yo no designo. Hablo de cónyuge, en su defecto los hijos, en su defecto los padres, herederos legales, ¿vale? Cuando a lo mejor lo más rentable, financiero fiscalmente, en este caso fiscalmente, es dejar, si quiero un dinero a un hijo pequeño, dejarle un plan de pensiones porque en renta va a pagar 0. O si le quiero dejar un plan de pensiones a mi tía, que es de 3.º, 4.º grado o no tengo grado de consanguinidad y encima tiene una renta pequeña, pues a lo mejor es mejor dejarle un plan de pensiones que no voy a tener tributación en rendimientos del trabajo que dejarle en sucesiones 10.000 euros de un fondo de inversión que a lo mejor Hacienda se lleva el 38 o el 40%. Por eso digo que es tremendamente importante a lo largo de mi vida y más ahora que estoy en un momento en el cual me voy a jubilar, ya estoy jubilado,
ver qué beneficiarios tengo en este plan de pensiones y, bueno, pues encajar sobre todo las personas que menos consanguíneas sean dentro de lo que yo quiero ir dejando. A lo mejor sería dejarlo en un plan de pensiones pues 8.000, 10.000, 15.000 euros para que si no tienen rentas altas, pues el impacto fiscal sea menor por rendimientos del trabajo que el impuesto de sucesiones, ¿no? Y además aquí en Cataluña pues tenemos mayor problema, ¿no? Por eso digo que esto siempre invito a que la gente, según termine la conferencia, igual es tarde, pero mañana por la mañana hable con su aseguradora, con su banco y le diga, oye, ¿quién tengo yo de planes de pensiones? Y piense a quién quiero dejar parte de mi masa hereditaria, ¿no? Bien, y luego integrar las ofertas de bonificación en el estudio. Pues esto es algo que está a la orden del día, ¿no? Las aseguradoras, los bancos sobre todo, pues me bonifican con una cantidad si no me llevo el fondo de pensiones o cuando me voy a jubilar por mantenerme. Bueno, pues esto es algo que tenemos que integrar. Al final, cuando yo hago un estudio, tengo que ver, pues, en cierta manera, qué me van a dar, tengo que ver qué voy a perder fiscalmente. No tiene, a lo mejor, no sé, mucho sentido si me jubilo este año y me dicen que me van a dar una cantidad, si tengo el fondo en una entidad durante 7 años, cuando a lo mejor estoy perdiendo el 40% de una cantidad muy grande y me dan solamente un 2%. Esto, en ese estudio que vamos a ir viendo después, pues lo integraremos, lo colocaremos y veremos si nos sale más a favor o más en contra, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es integrar el patrimonio familiar preexistente en otros productos financieros a la hora del estudio de las futuras rentas complementarias. Esto es algo que siempre decimos. Cuando hablamos de un plan de pensiones, la gente parece que es lo único que tiene, ¿no? Yo quiero liquidar mi plan de pensiones. Sí, pero un plan de pensiones sabemos qué fiscalidad tiene, sabemos qué efecto tiene sobre la renta y liquidarlo de una manera o liquidarlo de otra, pues a lo mejor hace que suba a un marginal más alto o a un marginal más bajo de la recaudación de la renta. Hay gente que a lo mejor tiene fondos de inversión, tiene cuentas, tiene acciones y tiene pensado liquidarlo primero mi plan de pensiones. Digo, no, luego ya dejo ahí los fondos y voy viviendo, o dejo ahí mis acciones y voy viviendo, o dinero en cuenta. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos sostener esa fiscalidad, porque a lo mejor no te merece la pena sacar 1.000 euros del fondo de pensiones y es mejor sacar, no lo sé, 500 del fondo de pensiones y 500 de un fondo de inversión, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que siempre decimos, ¿no? Vamos a ver desde arriba el patrimonio familiar y vamos a ver cómo podemos canalizar el ahorro para las necesidades futuras que tenga cada familia, ¿no? Porque al final estamos en una situación de descapitalización. Me da lo mismo descapitalizarme una parte ahora de fondos que a lo mejor de fondo de pensiones, sabiendo que el fondo de pensiones ya lo tengo aquí, ¿no? Ya es un producto que no es como cuando estaba en situación de trabajo, que no me había jubilado, que ese fondo todavía no lo puedo tocar. Ahora ya lo puedo tocar, ya puedo dejarlo medio organizado para un momento puntual, tirar de una parte si necesitara, ¿vale? Bueno, y vamos a las normas. Saber si el plan de pensiones es individual o de empleo. Bueno, pues aquí lo que hacemos es algo que la gente creo que no sabe mucho, ¿no? Que es que un plan de empleo, que es un producto tremendamente interesante porque, bueno, pues hasta mi empresa me aporta una cantidad, es un fondo que está muy bajo de gastos. Es un plan en el cual hay que tener mucho cuidado cuando ya estoy prejubilado, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el plan de empleo, en el momento que yo cumplo los 65 años y ya tengo el derecho, o los 67 será en el año 2027, en ese momento los derechos consolidados se convierten al día siguiente en derechos económicos y esos derechos ya no se pueden rescatar y traspasar a cualquier otro plan de pensiones individual. Me tengo que quedar con las alternativas que el plan de pensiones de empleo me dé, que generalmente no suelen coincidir con lo que yo a lo mejor necesito. A lo mejor necesito una renta vitalicia, necesito una renta temporal, a lo mejor lo que quiero es coger parte de ese dinero y llevármelo, no sé, a bolsa americana, porque estimo que la renta del año 10 la quiero dejar invertida para que si suben los tipos y el dólar se pone bien, pues gane ahí una rentabilidad muchísimo mayor que en Europa. Pues esto, si yo tengo el dinero en un plan de empleo una vez jubilado, ya no lo voy a poder hacer.
y si son cantidades grandes, pues al final me genera una rigidez de hacer lo que el plan de pensiones tenga en sus especificaciones del plan. Bueno, tener presente la situación laboral del cónyuge y futura pensión a percibir. Cuando hacemos una planificación, no solamente hay que ver a la persona con la que estamos hablando, si tiene cónyuge, si ese cónyuge se va a jubilar en los próximos años, o ya está jubilado, pero sobre todo si se va a jubilar en los próximos años, pues hay que integrar ese estudio financiero y fiscal para ver si la cantidad que necesitará en futuro es mayor, es menor y cómo puede afectar si tiene pues bienes gananciales o tiene declaración individual conjunta, esa necesidad futura de rentas, ¿no? Verlo de una manera conjunta. Pues hasta aquí todos los factores, hasta aquí los perfiles de gente que nos vamos encontrando y ahora vamos a hacer, bueno, pues un pequeño estudio personalizado, que ya lo traemos hecho, de un cliente nuestro que se jubiló pues hace poco, ¿no? Esto es un supuesto real, esto es un supuesto de José Carlos, es un ingeniero prejubilado del 2018. Pues nació en enero del 55, 65 años, estaba prejubilado hacía 4 o 5 años. Su pensión de jubilación se le ha quedado en 35.000 euros, rendimientos de capital mobiliario de unos alquileres de un alquiler que tiene son 5.700, estamos hablando de términos netos, al final cuando hacemos el estudio, pues si es una vivienda que no está alquilada a una empresa, sino en particular, sabemos que tiene una razón del 60, bueno, pues al final vamos al término neto y el rendimiento neto que se tiene que meter por alquilar son 5.700 euros. En los planes de pensiones tiene 110.000 euros, con aportaciones anteriores al 2007 de 50.000 euros, aportaciones posteriores al 2007 son 60.000 euros, ahí es esa foto que hemos dicho antes, ¿no? ¿Cuánto tengo con derecho a bonificación del 40? 50.000, ¿cuánto tengo fuera? 60.000. Hacienda me dejaría jugar, coger una parte, separarlo, o sea, me deja hacer lo que quiera con estas disposiciones, ¿no? Y luego un periodo de estudio de 11 años. ¿Por qué 11 años? Bueno, pues por nada en especial. Sí es cierto que sí en algunos casos hemos hecho análisis de personas que quieren rentas temporales, a lo mejor nos dicen, oye, pues yo lo quiero a 11, pero también calcúlame a 15. Bien, pues al final nos damos cuenta que esto de los impuestos para Hacienda es un juego de suma cero, ¿no? Si saco una renta temporal a 11 y saco una renta temporal a 15, pues la diferencia en algunos casos son 300, 600, 1.000 euros de diferencia de impuestos en 15 años. Por lo tanto, es significativa. Y como yo le he dicho alguna vez a algún cliente, digo, oye, pues mejor coge un poquito más y ten el dinero tú antes en tu bolsillo, porque así lo que te va a permitir es, en cierta manera, cuanto antes llegue el dinero, pues si no lo necesitas, disponer para hacer otro tipo de inversiones, porque si sabemos que el fondo de pensiones es mucho más rígido a la hora de poder decidir dónde invertir, ¿no? No tengo esas oportunidades de inversión que me permiten el dinero en liquidez, ¿no? Fondos, acciones estructurados, unit-linked, todo este tipo de productos, ¿no? Por eso lo de 11 años es un periodo, bueno, pues un poco dulce para sacar este tipo de prestaciones. Bueno, aquí vamos a ver los 4 supuestos que estudiamos con este cliente, ¿no? Con José Carlos. El primero es un supuesto pues, que tenía en la cabeza, decir, oye, pues mira, yo el dinero que tengo ahí, esos 110.000 euros, lo que quiero es cogerlos y, bueno, me vais dando una rentita todos los años, lo divido en 11 años y voy viviendo. Pues este supuesto lo veremos. Este supuesto 2, lo que le proyectamos es, oye, pues aprovechando esa ventaja fiscal que tienes, de las aportaciones, bueno, derechos consolidados anteriores al 2007, vamos a liquidarlo en este año 2020, podría liquidarlo 2018, 19, pero este año era el último, ¿vale? Y en la parte que resta vamos a cogerla en cómodos plazos hasta contemplar en estos 11 años, ¿no? Primer año capital, 10 años la renta. Tercer supuesto, pues es exactamente igual que el segundo, pero ahí vamos a contemplar una variable que es, oye, esta se lo comentamos también, ¿no? Es decir, oye, vamos a contemplar que si lo cogemos en forma de capital, pues como vamos a tener una presión fiscal importante este año primero, aunque tengamos la bonificación del 40, vamos a hacer esta última aportación que Hacienda nos deja hacer, 8.000 euros,
que en el momento que ya liquides la primera liquidación ya no vas a poder, sí la vas a poder hacer, pero no la vas a poder coger porque sería para contingencia de fallecimiento, bueno, otro tipo de contingencia de dependencias, pero ya no lo puedes coger. Por lo tanto, vamos a aprovechar este año, hacemos la aportación y este dinero luego ya lo vamos a ir liquidando y lo metemos dentro de la renta que te vayamos dando, ¿no? Esto también está calculado. Y luego un supuesto cuarto que bueno, le habían dicho, oye, pues si no necesitas tu dinero, esta persona realmente no necesita renta para vivir, ¿no? La estrategia es más de ir sacando el plan de pensiones y, bueno, pues ir con ese dinero luego invirtiéndolo, ¿no? Entonces, en este cuarto punto, lo que le hacemos es una proyección de decir, oye, mira, si este dinero no lo necesitas, si lo quieres dejar ahí, perdemos la ventaja fiscal, que este era el último año que la tenía, y a partir de ahí, pues, ¿qué puede pasar? Pues que no lo necesites nunca y vaya a herederos, pero sí es cierto que si durante los próximos años, por una contingencia X, tú necesitas el dinero, pues al final vas a tener que pagar impuestos. Yo ahí siempre hago una reflexión sobre la experiencia. Para dejar un dinero en plan de pensiones sin liquidar y perder el 40%, tengo que tener muy claro que el bolsillo lo tengo muy lleno. Solamente haciendo cuentas, una persona que tenga una desgracia de dependencia en una residencia privada, 3.000, 5.000 euros en la horquilla por 12 meses, se me van fácil 500.000 euros en 10 años. Por lo tanto, si no lo tengo muy claro, que tengo mucho patrimonio, yo seré de los que le diré siempre a un cliente, oye, ese dinero vamos a liquidarlo y guárdatelo para el futuro lo que necesites, pero no perdamos la ventaja fiscal del 40%, a no ser que lo tengas clarísimo que no lo vas a utilizar, ¿vale? Pues esto se proyecta que en el año 2024 podría ser otro, hemos puesto 2024 por poner, se produjese una contingencia porque tuviera que rescatarlo o por el motivo X que fuera, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco, pues uno de los proyectos que presentamos a un cliente. Y aquí me van a dejar un momento que beba agua. Y que además proyecte para hacerlo un poco más dinámico. Vamos a ver. Bueno, no sé si ven el cursor. Vamos a ver que tengo un pequeño problema, pero lo vamos a solucionar. Vale. Si ven aquí, lo que proyectamos es lo que hemos dicho, una renta, o sea, un supuesto a 11 años. Aquí le vamos a ir montando pues los rendimientos del trabajo que hemos visto que eran 35.000 euros, la pensión de seguridad social, lo proyectamos en 11 años. Aquí estamos viendo el rendimiento de capital inmobiliario neto ya, que es ese alquiler que tiene, pues lo mismo durante 11 años y proyectamos unos rendimientos totales de 40.700. A ver, no somos adivinos, no sabemos cuánto va a incrementar las pensiones en el futuro, no sabemos en qué medida los impuestos pueden subir o bajar, son variables estimativas. Al final, si suben, pues una proyección u otra van a subir en todos los casos, ¿no? Entonces, esto es un poco estimación a tipos actuales y a situación real actual, ¿no? De 2020. A esto le vamos a sumar pues, los diferentes supuestos. Este supuesto primero, recuerdo que era cogerlo a 11 años la renta, ¿vale? Una renta a 11 años. Pues lo que hacemos es proyectar 110.000 euros en 11 años. Pues 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, que al final va a ser la renta que voy a ir percibiendo. ¿Reducciones del 40%? No tiene. Una renta, recordamos, que no creo que no lo hemos dicho en toda la presentación, si yo cojo un fondo de pensiones en forma de renta, en el año que lo cojo no tengo prestación, no tengo bonificación del 40%. ¿Vale? Por lo tanto, no se pone ningún tipo de bonificación. Rendimientos del trabajo reducido, al final son los mismos, son 10.000 euros porque no reduzco nada. Ingresos totales, que son pues, los 10.000 más los 10.700, 40.700, perdón, serán los 50.700 por año, que al final sumarán 557.700 euros que yo habré ingresado en estos 11 años.
La base reducida, pues es la misma en este caso porque no reduce nada y los impuestos pagados, al final, esto lo metemos en el programa de Hacienda y decir, oye, mira, con estos rendimientos usted este año el impuesto que va a pagar va a estar más o menos en 12.441, ¿vale? Si sumamos todos los impuestos a pagar, al final este cliente en estos 11 años pagará 136.851 de esos 557 que ha ganado. Lo que pago frente a lo que he ganado, pues es lo que llamamos tipo medio. Es más, hay un tipo medio del 24,54. Y esto es un poco el secreto de la liquidación del plan de pensiones. Mientras yo estoy en activo, que tengo unos rendimientos altos y yo tengo unos marginales, pues a lo mejor del 43 o del 37%, con tipos medios del 30, del 32, pues el secreto de esto es coger mi plan de pensiones a menos tipo medio de lo que he estado en activo, ¿no? Con la variable de que si esa fiscalidad ha sido ventajosa para mí hace 10, 15 años, el coste de oportunidad de haber tenido yo el dinero y haber podido reinvertirlo y no haberlo tenido Hacienda, ¿no? Ese es el gran secreto del plan de pensiones. De ahí que la modificación que se prevé que entre en enero de bajar y de haber ido limitando las aportaciones a planes de pensiones. Vamos al supuesto 2, que es, recuerdo, que es liquidar en forma de capital en la parte exenta y el resto en 11 años, en 10 años. Pues lo mismo, ¿no? Esta parte primera de capital sería la que es 50.000 anterior al 2007, me va a hacer que suba bastante mi base imponible, pero como tengo esa reducción del 40, voy a reducir en 20.000 euros, los rendimientos reducidos serán 30.000, por lo tanto mis ingresos van a ser 90.700 en este año, ¿vale? Que con la reducción se me van a quedar en 70.700. Realmente yo voy a cobrar 90.000, pero voy a tributar por 70.700. ¿Qué pasará en el año 2? Pues en el año 2 va a pasar que yo ya voy a ir liquidando lo que me queda en estos 10 años. Pues hago lo mismo, ¿no? 6.000, 6.000, 6.000 y voy haciendo pues la fiscalidad. En este caso, el impuesto que voy a pagar son 10.960. Así voy sumando y me dice, oye, pues los mismos 557.700 euros que aquí arriba son los ingresos. ¿Qué fiscalidad he tenido? Pues 130.089. ¿Qué tipo medio he tenido? Pues 23.300, perdón, el 23,33%. Ahí he rebajado mi tipo medio, ¿vale? Estas cifras que hay aquí, luego les digo qué es. Vale, vamos a pasar pantalla. Y seguimos con el supuesto 3. El supuesto 3, recuerdo que es el mismo que el 2, pero aportando 8.000 euros en ese momento de la liquidación del 2020. Los ingresos son los mismos, 50.000, hemos dicho que tenía anterior al 2007. Reducción son 28.000, aquí es importante ver que ya no son 20, son 20 más las 8.000 que me reduce la última aportación, por lo tanto los ingresos que yo voy a tener son 90.700, pero los impuestos que la base imponible reducida va a ser de 62.700. Por lo tanto, el impuesto a pagar este año va a ser de 16.888, en el otro caso eran cerca de 20.000. Año 2021, pues ahí voy a tener unos impuestos de 21.200, 21.200, 21.200 y aquí va a ser la suma total de 128.948. Ingresos totales, pues son 565.700. Si ven, son 8.000 euros más que en los dos supuestos anteriores, porque como lo que he hecho yo al final es aportar en este último año 8.000 euros, en mi plan de pensiones tengo 8.000 euros más y en estos 11 años tendré que sacar 8.000 euros más de ingresos, ¿vale? Por eso son 8.000 euros más. Y los impuestos son 128.948, ¿vale? Cuarto supuesto que hemos hablado es, oye, pues yo dejo este dinero, no lo necesito, tengo solvencia, no necesito liquidez, pero en un momento puntual la vida me da la vuelta, necesito X cantidad importante de dinero en un año puntual. Bueno, pues si yo tuviera que coger este dinero este año, que lo hemos establecido en 2024, este sería el momento de la liquidación. Durante estos primeros 4 años, pues yo tendría solo mis 40.700 euros, que es la parte que tengo aquí arriba de proyección de ingresos de la renta de seguridad social y de capital inmobiliario, pago 8.700, 8.800, 8.700, pero en un momento puntual digo, oye, yo necesito mi dinero. Bueno, pues esto sería lo peor que me podría pasar, necesitar el dinero. ¿Qué he perdido? La bonificación fiscal del 40%. Cojo mis 150.000 euros, no reduzco nada, me voy a una base imponible de 40.700, por lo tanto, los impuestos que me van a salir a pagar son 56.482 euros.
Si es cierto que el año siguiente voy a seguir con mis 8.000, 8.000, 8.000 y no voy a subir ni 11.000 ni voy a subir a los 9.000 que hemos visto antes. Y al final todas estas variables que me suman, pues que en este caso pues son 143.902 euros. Y alguno me podrá decir, oye, sí, si lo liquidamos en vez de en el 2024, parte en el 2024, parte en el 2025, pues esta cantidad se va a ver reducida, en vez de ser 14. Quiero recordar que salía en torno a 11 y pico, 12, pero también va a ser un supuesto menos ventajoso que el mejor que vamos a ver, el supuesto primo, que ahora vamos a ver que es el supuesto 3. Al final, el tipo medio, en este caso, sería el 25.8. Esto, si pasamos ya a la diapositiva final, permítame que lo pasemos aquí, vemos el resumen de lo que acabamos de hablar, ¿no? Supuesto 3, capital renta más última aportación de 8.000, cliente paga impuestos 128.948, hablamos de opción más favorable. Supuesto 1, renta, 11 años de renta, 136.851, supuesto 2, capital renta, 130.089, supuesto 4, capital en 2024, 143.902. Y aquí está la diferencia que hay de impuestos en estos años con respecto a el supuesto mayor. Y esto, bueno, pues al final son 6.000, 1.100 o 14.954 euros en el supuesto peor. Aquí podríamos haber hecho pues absolutamente todas las combinaciones que se les pueda haber imaginado, pero en estos casos generalmente suele ser más favorable coger la parte exenta de capital si no necesito el dinero por una situación personal que a lo mejor necesite cierta cantidad, unos años más que otros, hacer la liquidación en forma de capital, la parte exenta y luego lo demás, pues difuminarlo en rentas, sabiendo que si yo tengo ingresos pues más o menos entre 37 y 60 en esta horquilla me puedo ir moviendo, que no voy a saltar de tramo para tener demasiada presión fiscal, ¿no? Y hasta aquí sería un poco este estudio con este caso. Podemos ver, si lo estiman, cualquiera de ustedes, pues un caso ad hoc para desarrollarles. Y aquí permítanme un guiño de humor para terminar, ¿no? Esto, como han visto, esto va de números, va de asesoramiento y va de como dice el dibujo, de echar muchos números, ¿no? Debe ser matemático, físico, cuántico, pues es autónomo, porque el autónomo también, si ha funcionado bien en su vida laboral, pues el golpe que tiene a la hora de jubilarse es tremendamente potente, ¿no? Yo ya termino y solamente les voy a decir una cosa, que como mañana es un día que los americanos nos han impuesto, que es el Black Friday, y igual alguno esta tarde, esta noche o mañana ya empieza a comprar por internet, yo no les voy a regalar nada más que un recordatorio y me gustaría que todos ustedes le recordaran esto a un amigo, a un familiar, a cualquier persona que sepa que está jubilada o que es susceptible de, en el año 2020, perder la reducción del 40%. Los jubilados en 2012 y 2018, este año el 40% lo van a perder. Y esto puede ser un gran regalo de Black Friday de información para personas cercanas. Y con esto solo me queda decirte que muchas gracias y espero que les haya gustado. Tienen aquí mi teléfono, tienen el correo electrónico, pasamos a consultas, dudas y a contestar lo que ustedes me pregunten. Y a partir de ahí, si no diera tiempo, Sergi, te dejo al mando, pues lo contestamos en privado y lo podemos hacer en cualquier otro momento, por teléfono o por correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Fantástica ponencia. La verdad es que creo que has aclarado un montón de aspectos relativos al cobro de la recuperación de ese plan de pensiones. Tenemos varias preguntas. Tenemos varias preguntas que nos han ido haciendo los asistentes. Te las voy lanzando, si te parece, y las vamos respondiendo sobre la marcha. ¿Te parece? A ver si me las sé. Esperemos que sí. A ver, Alfredo, la primera nos comenta, dice, estoy jubilado desde 2019, o sea, el año pasado. Dice, tengo 3 planes de pensiones. Retiré en 2019
un plan pequeño de empleo que tenía y este año quiero retirar los 2 restantes. Por lo que está diciendo, ¿puedo haber perdido la bonificación del 40% exento? Pues yo le tengo que decir que puede haberla perdido. Puede haberla perdido. Esto, estoy recordando ahora mismo una ponencia que uno de los señores salió con un ataque de ansiedad y era médico, porque si la parte que usted ha liquidado el año pasado es de derechos que vienen anteriores al 2007, aunque sean pequeños, usted lo ha perdido, desgraciadamente. Esto suele pasar habitualmente en gente que tiene planes de pensiones pequeñitos y pues estoy acordando planes de la universidad o alguna aportación que ha hecho cuando le han dado la hipoteca y tiene ahí 40 euros o 50 euros, lo rescata y joroban su fiscalidad a futuro. Sí, puede perderlo. A ver si tenemos y tiene usted suerte y no lo pierde porque ha sido un plan que haya aportado posterior al 2007. Yo le diría que mañana fuera al señor del banco para decírselo. Pues sí, y de ahí cobra más importancia pues todo el asesoramiento que comentabas, el ponerse en manos de un profesional para evitar situaciones como esta. Sí, eso es habitual, además es bastante habitual encontrarte personas que, bueno, pues en cierta manera no ven todo del cliente, ¿no? Digo, oye, tengo este fondo, liquida lo que da un poquito, llévatelo, no pasa nada, si esto te lo puedes liquidar. O temas de puntualidades también suelen pasar, O sea, esto es habitual, es más habitual de lo que parece. Gracias, Alfredo. Otra pregunta. Dice, me prejubilé de mi empresa en 2018 con 60 años y no he cogido mi plan de pensiones todavía. ¿Considera que es mejor retirar el plan de pensiones antes de que me jubile oficialmente por la Seguridad Social con 65 años? A ver, esto yo creo que lo hemos comentado. Cuando hablamos de prejubilados, suele ser, a ver, digo suele ser porque hay que ver un poco cuánto gana cada uno, qué rendimientos va a tener cada uno en estos momentos después de la prejubilación, ¿no? Yo me jubilo, lo normal, digo lo habitual, es que yo me voy al desempleo, tengo mis 2 años de desempleo y ahí tengo pues ciertos años hasta que yo me jubilo o con 65, con 63, cuando me toque, a lo mejor 2, 3, 4, pues estoy recordando ahora a los pilotos que se jubilan con 58 años, pues ahí tienen casi otros 7 años por delante para ir rescatando el fondo de pensiones. Si yo no voy a tener rentas, si yo no tengo rentas, o bueno, mis rentas son por debajo de la pensión que voy a cobrar. Si yo voy a cobrar la pensión máxima de 37.000, aunque las rentas estén por debajo, siempre me van a merecer la pena ir cogiendo el plan de pensiones por, hemos dicho antes, supuestos de desempleo, ¿vale? Por desempleo, por paro. Y ahí Hacienda sí me deja ir cogiendo pues desde que me prejubilo y en muchos casos, como he dicho, pues ponte el caso de un señor que tenga, que acabe el desempleo, le han dado su indemnización, que suele ser muy habitual, ¿no? Esto sí no lo encontramos. Oye, me han dado indemnización 250.000 euros, me voy al paro. Con esas 250.000 euros mi idea es ir viviendo hasta que me jubile. Y una vez que me jubile voy tirando del fondo de pensiones. Permitirme, error. ¿Por qué? Porque tú el dinero que ya te han pagado, ya lo has pagado en Hacienda, ya lo tienes liquidado y el fondo de pensiones, cuando el segundo año ya no tengas más rendimientos, puedes ir sacándolo por supuestos de liquidez de desempleo y complementando, no sé, 15.000, 20.000, 25.000 euros, que va a ser siempre menos de 37.000 que tengo de pensión a futuro y me puede salir el plan de pensiones gratis. Gratis. Y esto es habitual para prejubilados. Muy bien. Requiere su estudio, requiere su estudio. Esto es lo habitual. Otra cosa es que tenga alquileres, tenga cosas de estas, pero que no suele ser lo más normal. Pues gracias, Alfredo. Creo que lo has respondido con creces la pregunta de este oyente. Nueva pregunta. Dice, mi cónyuge tiene un plan de pensiones. Tiene actualmente 64 años y no ha cotizado nunca a la Seguridad Social. ¿En qué fecha puede retirar el plan de pensiones? Y si también tiene la bonificación de ese 40% al no percibir rentas. Bien. Estoy entendiendo que el cónyuge no ha tenido rendimiento de trabajo, no ha trabajado. Estoy pensando ahora mismo en mi madre, que mi padre hacía aportación a favor
Sí, se del supone cónyuge. que así tiene que Correcto, haber sido. y no tiene sí, derecho a señor. prestación, no tiene derecho a prestación, por lo tanto, al no tener derecho a prestación, la fecha para retirar el plan de pensiones que se considera es la fecha oficial de jubilación, que actualmente está en 65 años. Si pasara a los 68, ya hubiera perdido el 40% exento, si esta señora tuviera 68 años. Bueno, perdón, tiene actualmente 64. Al tener 64, sí, en cuanto cumpla los 65, ya tiene ese derecho adquirido de 65 años, con que nos presente o le presente al banco que no tiene derecho a pensión y, bueno, un certificado de Hacienda, con la edad directamente puede rescatar y ahí tiene el 40%. Sí, sí va a tener el 40%, porque al final es partícipe de un plan de pensiones. Ahí lo único que hay que ver, bueno, pues la estrategia de integrarlo o no. Sí es cierto que esto digo a veces que es hasta estrategia, porque lo digo sabiéndolo muy bien, porque es que a mi madre le pasó esto. Si no va a tener pensión mi madre y no va a tener presión fiscal, pues mi madre todavía el plan de pensiones lo tiene sin liquidar y creo que ya tiene 76. Creo no, tiene 76. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en principio lo tiene como liquidez, como si tuviera una cuenta corriente, como si tuviera un fondo. Mañana necesita 300 euros, los coge, mañana necesita 5.000, los coge, porque no va a tener presión fiscal por esa cantidad. Pues gracias, Alfredo. Nueva pregunta, que están llegando cada vez más. Estoy jubilado en 2014, no he cogido todavía mi plan de pensiones y tengo la necesidad de liquidar una parte pequeña este año para hacer frente a unos pagos. ¿Se puede hacer sin perder la bonificación fiscal? A ver. Entiendo que su intención era liquidar la parte exenta, si era el 2014, pues en 2022. Voy a echar cuenta, 2014 son 2022. Pues si se jubiló en 2014, la bonificación la tiene hasta el año 2022, por lo tanto, tiene esa bonificación cubierta. Ahora necesita coger una parte para un gasto, pero es pequeño. Pues sí podría coger una parte pequeña y luego otro año que quiere, dice que es el 2022, quiero recordar, la parte exenta lo quería recoger un poco más adelante, ¿verdad? 2022. Sí, pues entiendo que su intención era liquidarlo pues al límite, sería ese 2020. Al límite que establece la ley. Pues la contestación es sí. Y la estrategia es coger del plan de pensiones que considere y decirle muy claro a la entidad, muy claro, quiero las participaciones posteriores al 2007, que contabilice la cantidad y diga yo quiero, no sé, 7.000, 8.000. Estoy además haciendo memoria ahora de un caso parecido que tuvimos de un señor que necesitaba dinero para pagar la boda de su hija que se casaba. Y dice, oye, yo quiero coger una cantidad. Pues estoy recordando ahora mismo algo parecido. Pues cojo y simplemente esto no voy a perder ese 40% porque ahora mismo tengo muchos rendimientos de trabajo y este año no me interesa cogerlo, lo quiero dejar para 2022, que entiendo que por ahí van los tiros, y lo que hago es en un momento puntual decir, oye, pues cógeme la cantidad pequeña, pero de la partida que Hacienda sí me deja separar entre anterior y posterior, pero que quede muy claro que sea posterior al 2007 a la hora de liquidar, que quede claro y que se lo deje especificado en una carta muy clara. Bien. No de palabra. Alfredo, 3 preguntas en una. Bueno, es de un mismo caso, de un mismo oyente que nos hace la siguiente reflexión. Tengo desde hace años un plan de pensiones privado a través de la empresa. Dice, tengo 54 años. Dice, en el supuesto que deje la compañía, ¿es fácil transferirlo a otra entidad? Esta sería la primera de las 3 preguntas que nos hace. Perdona, que te he oído un poco mal. Tengo un plan de pensiones privado a través de la empresa. Entonces entiendo que debe ser un plan de empleo. Debe ser un plan de empleo. Esta persona tiene 54 años y nos dice que si en el supuesto de abandonar la compañía, si es fácil transferirlo a otra entidad. Esa es la primera de las 3 preguntas que nos realiza. Pues la primera pregunta es que si, independientemente de la edad, en el momento que entendemos que es un plan de empresa que es de empleo, porque puede ser un plan de empresa, pero que sea asociado. Ojo, ¿vale? Ahí hay que diferenciar, que de esto no hemos hablado. Hay planes individuales, planes asociados y planes de empresa.
puede ser de empresa, pero asociado. Estoy acordándome ahora de una empresa que tiene planes de asociados y el trabajador tiene la obligación de hacer aportaciones a final de año y el trabajador en enero lo traslada con nosotros porque no quiere tenerlo en ese plan, ¿vale? Entonces, ojo, si es de asociado, podría en cualquier momento, si es de empresa, pues que en cuanto termine la relación laboral, en ese momento lo puede trasladar a cualquier plan privado que quiera, no hay problema. Bien. ¿En qué situaciones se puede rescatar la cantidad acumulada a lo largo de estos años? Dice, ¿hay mucha penalización por cobrarlo antes de los 65 o 67 años según le toque la jubilación? Entiendo que sale de la empresa porque le van a despedir y quiere cobrar el plan de pensiones. Estoy entendiendo que esa es la pregunta, ¿no? Que el trabajador sale de la empresa y quiere cobrar Sale de la empresa, no sabemos si por motivos... el motivo no lo sabemos, ¿no? pero que entiendo que se va a desempleo. No sabemos si es por causa voluntaria, digamos, o Pues ajena a la voluntad. una vez que ya estoy en la empresa, si no voy a seguir trabajando, me refiero, teniendo rendimientos del trabajo, o aún teniendo rendimientos del trabajo, tendría que ver en los meses, años que no cobre o sea, que no tenga rendimientos del trabajo, sería en los que son susceptibles de poder sacar el plan de pensiones. Si vuelvo a trabajar, vuelvo a cotizar, ahí ya no puedo coger el plan de pensiones por contingencia de desempleo. Está claro. Es mejor, pues lo que hemos dicho antes, si mis ingresos no superan lo que es mi pensión a futuro, pues siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Nos comentan también, nos hace si ves peligrar los planes de pensiones en la situación que estamos viviendo en España ahora mismo. Pues en esta presentación tenía dos slides que hablaban de esto y los he quitado hace como, no sé si 3 horas, porque no me quería meter en este tema, ¿no? La hucha de las pensiones, pues creo que estaba en 2.100 millones de euros en principio del año 2020 y los préstamos que el gobierno, Tesoro, perdón, ha dado a la Seguridad Social estaban, pues en este año la previsión eran como de 30.000 millones, una cosa así. ¿Veo peligrar? Pues hombre, yo creo que pensiones va a haber. Vamos, espero, yo tengo ahora 50 años. No habla de las pensiones, Alfredo, nos habla de si peligran los planes de pensiones. Ah, los planes de pensiones como tal. Los planes de pensiones. No, los planes de pensiones al final yo pienso que el partícipe tiene que estoy entendiendo los planes de pensiones como un problema que pueda haber a la hora de que puedan desaparecer o estoy entendiendo una pregunta como que no sé sería interpretar por boca de otro y no me atrevo a interpretar. Vale, pues la interpretación, Sergi, desaparecer los planes de pensiones como tal, yo no creo que desaparezcan los planes de pensiones. Esto es una herramienta la cual va a favorecer el ahorro privado. O sea, sí es cierto que va a ser limitador en el sentido de que tú cuando aportas un plan de pensiones no estás pagando impuestos. Si tienes una renta X, te permite tener una cierta liquidez fiscal y un anticipo, un coste de oportunidad de este dinero. Hemos visto que los muy antiguos del lugar sabemos que en aportaciones hemos podido llegar a los 24.250 y ahora pues la previsión es que el año que viene son 2.000 euros. Sí es cierto que, por ejemplo, sí se va a favorecer el tema de empresa, las aportaciones a planes de pensión de empresa, que es por ahí por donde yo creo que quiere ir este gobierno, ¿no? El incrementar esas aportaciones a planes de empleo, ¿no? Pero como tal sería un error bueno, pues quitar un producto que va a ser un complemento a la pensión pública. Vamos, no lo veo. Gracias por la opinión, Alfredo. Porque sé que no es una pregunta fácil porque es al final especular un poquito con qué crees, ¿no? Sobre un tema concreto limitar, es más sí, opinión que no... sí, como te he dicho, Sergi, pero limitar sí, pero que desaparezcan como tal, vamos, seguro que no. Vamos más a lo mejor a que sea por empresa. Vale, nos comentan también, dice, me he jubilado en octubre de 2019. Si opto por la opción 3, ¿puedo hacer la aportación de 8.000 euros estando ya jubilado? Dice que no le ha quedado del todo claro.
Perdona, ¿se ha jubilado ya? Perdón, no lo he oído. Sí, en octubre del año pasado, en octubre del 19. ¿Se ha jubilado? En octubre de 2019, perdón. Vale. Y, Bueno, yo opto por la opción 3 que has comentado. vale. Dice, ¿puedo hacer Sí. la aportación de 8.000 euros ya jubilado? Bien, esta es buena. Esta es buena y además genera a veces bastante duda. La aportación se puede hacer o antes de jubilado o después de jubilado. Otra cosa es luego cómo coger el dinero. A ver si lo consigo explicar. Si usted se jubila en octubre del 2019, una cosa es jubilarse y otra cosa es disponer ya del plan de pensiones. Si estamos hablando de aportar al plan de pensiones para luego poder rescatar esa aportación, la contestación sería, si usted, aun estando jubilada el año pasado, todavía no ha liquidado ni un euro de su plan de pensiones, sí puede hacer la aportación y liquidar esa aportación en concepto de jubilación una vez jubilada, que sería el supuesto 3, ¿vale? Esta persona se jubiló en el año 2018, se prejubiló, ¿vale? Y en el año 2020 ha hecho la aportación, ¿vale? Yo me he jubilado en el 2019, en octubre, pero todavía no he hecho uso de coger mi plan de pensiones. Por lo tanto, sí puedo hacer la aportación a mi plan de pensiones y además la puedo coger cuando yo me jubile, en forma de capital, en forma de renta. Y voy a la segunda parte de esta pregunta. Si el caso fuera que me he jubilado y ya he cogido mi plan de pensiones, ¿vale? Que puede pasar, oye, yo ya me he jubilado y ya he cogido mi plan de pensiones. ¿Puedo seguir aportando y deduciéndome después? Sí, la ley también contempla que personas que ya se han jubilado, han liquidado su plan de pensiones, si tienen una necesidad fiscal y una solvencia para no necesitar ese dinero, pues puedo dejar hecha una aportación a favor de mis beneficiarios en concepto de herencia o en concepto de dependencia si mañana lo necesitara. Yo pongo el caso siempre, si es una familia que tiene mucho patrimonio y nos pasó hace poco, ¿no? Una persona que tenía bastante patrimonio y además es viuda, no tiene hijos y la parte económica se la va a dejar a los sobrinos, hay una parte que le va a dejar a Cáritas, pero hay mucha parte económica que va a gente de tercer que no tiene consanguinidad. Pues es mejor que vaya aportando 8.000 euros a un plan de pensiones que solamente va a pagar en renta y esta gente la renta que va a pagar, hablamos de herederos, va a ser muy pequeñita, que dejarle 8.000 euros en una cuenta corriente, en un depósito, en un fondo, en unas acciones. Porque al final la Hacienda le va a llevar, pues igual se lleva la mitad del dinero, hasta el 80, depende de lo que tenga yo de preexistente en mi patrimonio, ¿no? Entonces, la contestación, pues sí puedo aportar en las dos circunstancias. Bien, nueva pregunta. Nos dicen, si todas las aportaciones se han realizado antes del 2007, ¿qué ocurre con las rentabilidades posteriores derivadas de esos derechos consolidados en 2007? Cuando hablamos del 2007, no hablamos solo de aportaciones, hablamos de aportaciones y de rendimientos, hablamos de derechos consolidados. Y el derecho consolidado es la aportación más el rendimiento positivo o negativo que lleve. Aporté 100 en pensar que todas las gestoras tienen una foto, todas a 31 de enero, perdón, a 31 de diciembre de 2006, ¿vale? Esa foto, si mañana trasladamos fondos, va pasando de una gestora a otra. ¿Por qué? Porque esa foto es de las aportaciones con los rendimientos que lleven arrastrados. Por tanto, Alfredo, como nos preguntan y que no he acabado de formularla, es que si también tenía efectos la reducción del 40% en caso de reembolso, por ejemplo, en 2021. Y entiendo por lo que estás comentando, lógicamente, que la respuesta sería afirmativa. Claro, todo va, 2021 se ha jubilado en 2019. Si la fecha no nos lo dice, ¿eh? Bueno, si se ha jubilado, a ver, depende del año de la jubilación. Las aportaciones eran anteriores al 2007, pero no nos dice cuándo se jubila esa persona. Claro, el secreto de esto es saber cuándo se ha jubilado, ¿no? Porque al final, si se ha jubilado, hemos visto antes, anterior al 2010,
esa prestación ya la ha perdido. Si se ha jubilado entre el 2010 y 2014, de la fecha de la jubilación hay que sumarle 8. La gente de 2014, la última prestación la puede coger en 2022. Por eso hablábamos este año. No nos ha puesto la fecha en que se ha Si tiene jubilado. alguna duda, que me mande un correo por teléfono y se la aclaramos. Y en principio, si no me equivoco, creo que no ha entrado ninguna pregunta más, o creo que sí hay una, que bueno, creo que ya ha respondido previamente, que era como veías el proyecto de presupuestos que deja en 2.000 euros la aportación máxima anual a los planes de pensiones. Y si los planes de empresas sustituirán o añadirán a los individuales. Creo que esto lo ha respondido también. Esto a los que más daño van a hacer, yo creo, al margen de las personas que estamos en régimen general, va a ser a los autónomos. A los autónomos que al final, un autónomo que no tenga empresa detrás, bueno, pues no tiene posibilidad nada más que de 2.000. Al final, si las empresas promueven planes de pensiones y son promotores de planes de pensiones, que por ahí es un poco por donde parece que va la ley, podrán aportar 10.000, pero el autónomo que a día de hoy quiere aportar porque es empresario o porque tiene, no sé, profesión liberal, pues no puede aportar 2.000. Esta es la problemática que yo veo, sobre todo por el tema de autónomos. Pues Alfredo, en principio hasta aquí han llegado las preguntas. Si tienes algunos datos tuyos por si tienen alguna pregunta, alguna consulta que en los próximos días, en las próximas horas, pues se les ocurran a los asistentes, pues que te las puedan formular directamente. Sí, ¿Tienes algún dato de contacto? Ahí está mi perfecto, sí, en la pantalla está. salerno@mafre.com y el teléfono, vamos. Y Estaba mirando las preguntas y no veía que salían tus datos, perdóname. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por la ponencia, por las explicaciones, por las respuestas a todas las preguntas que nos han ido haciendo. Y nada, pues agradecerte tu intervención y agradecer al Real Club de Tenis Barcelona y a Nuria, en este caso, también pues la oportunidad brindada en participar conjuntamente pues en este ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo tanto Mafre como el Real Club de Tenis Barcelona. Pues por mi parte también, gracias por mi parte a Neus, gracias al club y al final, gracias por habernos abierto las puertas a este tipo de formato de conferencia, ¿no? Que esperemos que el año que viene lo podamos hacer in situ ahí en vuestra sala de reuniones, que era lo que teníamos previsto para este año, pero el COVID no nos ha dejado. Muchísimas gracias y bueno, pues feliz año en lo que queda, a ver si podemos disfrutarlo todos. Pues gracias, Alfredo. Gracias por tu presentación, que ha sido muy interesante. Tendremos en cuenta tus consejos. I gràcies, Sergi, també pel teu suport en aquesta... En absolut. Gràcies a vosaltres. I gràcies a Mafre, de nou, pel suport que ens dona durant tot l'any al club. I esperem que podem gaudir d'aquestes sessions virtuals més endavant. És la intenció del club i sempre de la mà de Mafre. Gràcies a tots. Gràcies i bon vespre. Adéu. Adéu.